etc. No se han descubierto ciudades en nuestro término, aunque creemos, al igual que algunos historiadores, que en los alrededores del Real debió estar situada Certima, y en las proximidades de la hidalga Alces, correspondiendo así a la costumbre celtibérica de establecer sus ciudades en alto. La romanización de esta comarca se inicia a principio de la segunda centuria a.C., y sabemos por los historiadores latinos cómo esta zona estaba habitada por carpetanos al norte del río Guadiana y oretanos en el valle y sur del mismo río, pero muy relacionados entre sí por su proximidad. Ambos pueblos habitaban ciudades en zonas altas de difícil acceso y se dedicaban a la ganadería caballar, vacuna y ovina, y a la agricultura de cereales, vid y olivos. Los cartagineses, a finales del siglo III a.C., visitaron estas tierras buscando minerales, pero sobre todo buscando alianzas o mercenarios para combatir a su lado contra los romanos. El jefe militar de los cartagineses, Aníbal, se casó con Himilce, hija de un rey oretano. En el 180 a.C., siendo pretores Tiberio Sempronio Graco y Lucio Postumio Albino, en acción conjunta consiguen someter esta parte de Celtiberia, dominando a los carpetanos y oretanos, tomando por las armas las ciudades de nuestro entorno, como Alces, Certima y Munda, sin referencias conocidas, y haciendo prisioneros o aliados a los jefes nativos. Por los restos aparecidos casi se puede confirmar la tradición popular sobre la existencia de un campamento romano en el paraje del Villar. De las guerras de Celtiberia y la posterior dominación romana nos quedan los asentamientos en llanura impuestos para impedir las sublevaciones nativas, como la hidalga, Villajos, el Villar y el Puente. La construcción de redes de comunicación, como la vía Titulcia-Laminio, que cruzaba de norte a sur nuestra comarca, pasando por todos los asentamientos, excepto el Villar, nos deparó la construcción de un muy interesante y poco conocido puente romano sobre el río Záncara. Nos referimos al puente de San Benito. Junto a él existió una población romana de la que se han recogido diferentes muestras cerámicas. Con esta vía, nuestra comarca quedó incluida en las rutas comerciales romanas. En el siglo V penetran en la península los pueblos bárbaros como aliados de Roma para mantener el orden y la fidelidad a Roma de las provincias, pero ante el caos gubernamental se quedan como residentes repartiéndose la península. Nuestra región correspondió a los alanos, aunque nunca llegaron a dominarla hasta la toma de Toledo por los visigodos en el año 555. Nuestra comarca, a partir de ese momento, se puede decir que tuvo algunas influencias de los pueblos godos. En Cristana y sus alrededores tenemos certeza de su estancia por algunos restos arqueológicos hallados, como una pila bautismal visigoda hallada en los alrededores del Cristo, una lápida funeraria en las afueras de Quero y la pequeña pero importante iglesia visigótica de Arenas de San Juan. Las luchas partidarias de los visigodos por el poder facilitaron la llegada de los musulmanes como aliados de los seguidores de Guitiza en sus aspiraciones al trono, pero una vez más, los aliados, ante la descomposición del poder central visigodo, usurpan sus derechos y se instauran en él, tomando Córdoba por capital. Ante el empuje musulmán se produce una desbandada de la nobleza y clase dominante goda hacia el norte peninsular, quedando estas tierras parcialmente abandonadas y sin control alguno, y no se restablecerá hasta el siglo XIII con la reconquista y el asentamiento de las órdenes militares de Santiago, San Juan y Calatrava en ellas.
La ocupación de nuestras tierras no es por conquista, sino por pacto con los musulmanes. Según un anónimo mozárabe del año 754, los señores y sus siervos podían seguir ejerciendo sus potestades a cambio de un tributo. La tradición cuenta que por aquí pasó Tarik en el 713 cuando iba a conquistar la ciudad de Cuenca. En el castillo de Cristana se alojó el valí de Denia, Algio, después de ser derrotado por el Cid en 1082. Y en unos apuntes manuscritos de don Deogracias Estavillo encontramos la siguiente cita. En el año 1097 sabemos que el rey moro de Denia se refugia en el castillo de Cristana tras la batalla de Consuegra, donde muere el único hijo del Cid campeador, Diego. ¿Serán estas dos estancias del valí de Denia en el castillo de Cristana la justificación de las dos medias lunas de nuestro escudo? La tradición dice que son por dos grandes batallas dadas en nuestros alrededores. Después de la toma de Toledo por Alfonso VI en 1085, estos territorios pasan a su propiedad como dote por su casamiento con Aisa, hija del rey de Sevilla, Al-Mutamí, pero son reconquistados y perdidos en varias ocasiones, según la alternancia del poderío musulmán, hasta que son entregados a las órdenes militares. La Orden de Santiago se crea en 1170 bajo el reinado de Alfonso VIII, que les concede para su defensa el castillo de Peñas Negras en Mora, y en 1174, tras la conquista de Cuenca, el rey les concede Uclés para su residencia y centro de expansión hacia el sur. En 1183, el rey concede a la Orden de San Juan el castillo de Consuegra y su alfoz para su defensa. Repobló Alcázar de San Juan en 1186 y la tomó como segunda residencia de la Orden. Tírez, junto con Villajos, Cristana y Quero, fueron cedidas temporalmente en 1162 a Miguel Asarafi de la Orden del Hospital para repoblarlas. Pero con el repartimiento entre órdenes de 1237, Cristana y Villajos quedaron definitivamente para la Orden de Santiago. Un pergamino del año 1333 cita las villas de Cristana, Villajos, El Campo y Posadas Viejas como entidades de población diferentes hasta esa fecha, y el nombre de El Campo de Cristana aparece ya unificado a partir de esa fecha. El castillo de Cristana, según el profesor Estavillo, existía desde la Alta Edad Media y lo cita como perteneciente a un noble godo de Alces. Este y el existente en Pedro Muñoz los reconstruye la Orden de Santiago en el siglo XIII. El de Pedro Muñoz desaparece por abandono en el XIV y el de Cristana por decisión real a finales del siglo XV. La Orden de Santiago organizó y gobernó los territorios conquistados en esta zona, formando la provincia de Castilla, y constituyó la encomienda de Campo de Cristana dentro de ella en el siglo XIII. Esta tenía jurisdicción sobre las villas del Campo, Villajos, Pedro Muñoz, Posadas Viejas y Cristana, y limitaba al norte con la encomienda de Quintanar, y al sur la de Montiel, a la que pertenecimos eclesiásticamente, al este la de Socuéllamos y al oeste la Orden de San Juan. En 1353, el infante don Fadrique, a petición de diferentes pueblos entre los que figuran El Campo, Villajos, Cristana y otros 12 comprendidos entre los ríos Cigüela y Záncara, les concede el establecimiento del Común de la Mancha dentro de la provincia de Castilla. El siglo XIV representa el apogeo de las órdenes militares y los finales del XV su desaparición bajo el reinado de los reyes católicos, que querían recuperar el inmenso poder político, militar y económico que éstas tenían. A partir del siglo XVI, Campo de Cristana será para siempre la Villa de los Molinos.